Aprobar el examen, tareas, trabajos, necesito tener la nota para aprobar el cuatrimestre y seguir con mi trayecto. Todo gira en torno a un mismo eje, entrar al trabajo, hacer la exposición oral y básicamente, a excepción de la universidad o la escuela, parece que todo se fuma. Las juntadas con amigos, el sueño, la nutrición, el entrenamiento, todo gira en torno a ese mismo eje que en muchas ocasiones alimenta la ansiedad, esa sensación de ansiedad que experimentamos, que lo único que hace en última instancia es desconcentrarnos aún más y recordarnos constantemente todo lo que nos queda por hacer. En mi caso, como estudiante y persona que busca constantemente superarse en las distintas áreas de su vida, sé muy bien esa clase de sensación de ansiedad de que estamos muy acelerados y básicamente tenemos todo el movimiento y las responsabilidades del día a día. Sé muy bien eso, pero también sé muy bien a su vez cómo gestionar de manera eficiente y activa ese estrés o ansiedad a través de una serie de pasos específicos que en este video te quiero comentar para que vos también hagas lo mismo y que el estrés no te domine a vos, especialmente en época de exámenes o en esos periodos bastante intensos que todos tenemos en nuestra vida, ya sea como estudiantes, trabajadores, emprendedores o de lo que sea. Por lo tanto, si en primer lugar querés aprender a dominar el estrés o esa sensación de ansiedad y que esta no te domine a vos, aprender a ser más feliz incluso en este proceso de exámenes intensos que parece que literalmente tenemos que muchos sacrificios, sentarnos a estudiar y demás, inclusive ser feliz en ese proceso, aprender a relajarte. Y cuando digo aprender a relajarte realmente, sin distracciones, sin redes sociales, sino verdaderamente desconectar a tu mente. Te presento 4 simples pasos para gestionar el estrés siendo estudiante para que puedas aplicar a lo largo de todo tu trayecto, con base a mis años de experiencia, mis conocimientos en el desarrollo personal y misma justamente porque yo también soy un estudiante y sé perfectamente la clase de emociones, de sensaciones que se vive en el día a día. En un nuevo fondo, porque actualmente me encuentro de viaje, vamos con todo. El primer paso, más allá de lo que implica nuestras emociones y la gestión de estas, es la organización previa. Y es que pensar en el largo plazo es la clave. El patrón común de todo estudiante es más o menos el siguiente. ¿Para qué me voy a sentar a organizar mis sesiones de estudio si todavía falta mucho para ese examen o eso importante, eso realmente importante que tengo? Esa exposición, esa entrega de proyecto y demás. Está bien, pasan por ejemplo, quedan 3 meses, quedan 2 meses, queda un mes, quedan semanas inclusive y la hora de nieve de tareas, trabajos, temas para estudiar llega a su pico máximo. Es decir, preferimos pasar las peores semanas de nuestra vida en cuanto a lo académico estudiando a full y estresándonos un montón, sabiendo perfectamente que si empezamos de a poco con bastante tiempo de antelación es todo mucho más digerible. Y no te digo que desde principio de año empieces a estudiar para el parcial o que ya desde principio de año te prepares la monografía para noviembre. Bajo mi punto de vista no se trata ni de ningún extremo ni del lado, digamos, de mucho estudio excesivo, poco inteligente y básicamente sin un sistema real que potencie tu bienestar por otro lado como persona, no solo como estudiantes sino ya hablando como personas, ni obviamente por otro lado ser el recorrido del procrastinador de dejar todo para después, sino más bien se centra en qué acciones a partir de hoy puedo hacer para que cuando llegue ese periodo intenso de exámenes o ese periodo, digamos, en los cuales tenemos más tareas o más cantidad de trabajo de lo habitual, ya tenga una organización que me respalde de antemano y no me tenga que andar estresando viendo por dónde empezar, pues justamente una de las mayores causas de la ansiedad que después se termina materializando en estrés es justamente por dónde voy a empezar, porque claro, como no estoy organizado quiero empezar por todo y justamente no puedo apagar 700 incendios al mismo tiempo. En mi caso, 2 herramientas fundamentales que utilizo para organizarme como estudiante es Notion, donde anoto las fechas de exámenes importantes. Las fechas así básicamente las tengo en mente. En mente me refiero a tenerlas a la vista, justamente, que no solo queden en mi mente, sino ya tenerlas en un papel registrados o en una aplicación, inclusive en el teléfono, como es mi caso con Notion, para este modo tener un panorama de referencia de lo próximo que se viene. Y por otro lado, planificar mis sesiones de estudio, es decir, cuándo voy a estudiar y qué voy a estudiar, asignándole un rango específico de tiempo, como estás viendo en este ejemplo a través de Google Calendar. Que por supuesto, si quieres aprender a cómo planificar tu semana y justamente planificar tus sesiones de estudio, te voy a dejar uno de mis últimos videos explicando el sistema que utilizo para ser una persona altamente productiva como creador de contenido y estudiante. Pero fíjate cómo la mitad del estrés que podría tener actualmente o en ese periodo intenso se reduce a 2 simples pasos que me toman menos de 10 minutos en hacerlo. El primero es saber qué tengo que estudiar o qué exámenes tengo, básicamente qué se está por venir o qué puede llegar a venirse. Y el segundo es planificar cuándo voy a estudiar. Literalmente con esa organización previa que, como digo, no consiste en estudiar todo desde el principio de año y obsesionarte y demás,
que si quieres hacerlo está perfecto, cada uno hace lo que quiere con su vida en ese sentido, pero sí entablando pasos inteligentes, un sistema que justamente te ayude a organizarte, a estudiar y encima a tener tiempo libre para entrenar o compaginarlo con las distintas áreas de tu vida. Así que pasamos al segundo paso. Radicando el sobrepensamiento. Y es que pongamos un caso hipotético para ilustrar esta idea. Supongamos que terminaste de rendir un examen importante y tanto si pensás cómo te fue, o sea, si crees que te fue bien como si no, el sobrepensamiento no te sirve de absolutamente nada, ni para positivo ni para negativo, porque lo único que hacemos es crear historias, crear posibles escenarios en nuestra mente que no vamos a poder corroborar si son verdad o no hasta que llegue la nota del examen, recibamos la nota del examen, hasta que recibamos el feedback de la entrevista de trabajo a la que fuimos, hasta que nos responda nuestro cliente si quiere comprar nuestro producto o servicio. Con lo cual, obviamente que está perfecto pensar en positivo y promediarse con pensamientos abundantes y enriquecedores para tener más energía y más confianza en uno mismo, pero no llegarlo al extremo ni en escenarios positivos ni en escenarios negativos, porque es muy común entrar en este bucle de pensamiento inconsciente, o sea, básicamente que empezamos a inventar, a crear escenarios en nuestra mente a lo loco de aprobar el examen, le habrá gustado mi reacción al profesor, qué pasará si, por ejemplo, se aprueba el examen, y empezamos a crear un montón de historias perdiéndonos de vivir en el momento presente e incrementando nuestra ansiedad, porque literalmente estamos viviendo algo en nuestra mente que todavía no pasó en la realidad, pero que nuestra mente lo percibe como real y en consecuencia estamos alimentando la ansiedad. Y muchas veces esta clase de sobrepensamientos son situaciones, escenarios, resultados que probablemente nunca pasen, porque la mayoría de los casos es así, pero tendemos a crear historias, pensamientos y demás, aumentando significativamente nuestra ansiedad. Por lo tanto, cada vez que te des cuenta de que estás sobrepensando, o sea, que te des cuenta de que vos mismo digas, che, me estoy sobrepensando, o básicamente como comúnmente se lo conoce con la frase de la cabeza me está yendo a 1000 por hora, o se me está yendo la cabeza por las ramas y demás, pregúntate si realmente el sobrepensamiento te sirve. Esta es una técnica muy interesante, especialmente cuando justamente estamos muy acelerados en términos mentales, que se llama interrupción de patrón, el cual literalmente consiste en preguntarte si realmente, en este caso, el sobrepensamiento contribuye en algo a tu vida. Es más o menos algo así como preguntarte, ¿realmente me sirve de algo pensar todo el tiempo si aprobé el examen o no, si me fue bien en ese examen o no? ¿Me ayuda en algo? ¿Me ayuda a progresar? ¿Me ayuda a potenciar mi bienestar? El denominador común en estos casos es que obviamente no te va a ayudar, y justamente preguntándote eso y aplicando este diálogo interno, es decir, como vos mismo literalmente preguntándote si el sobrepensamiento te sirve en algo o no, detenés ese patrón, ese bucle de pensamiento que lo único que hacía o lo único que estaba haciendo hasta ese momento era alimentar aún más tu ansiedad. Con lo cual, cuando sientas que la cabeza te está yendo a 1000 por hora, detené ese patrón justamente preguntándote, che, haciendo una pausa literalmente diciendo, che, ¿esto me está sirviendo realmente? ¿Me ayuda en algo? ¿O simplemente lo estoy haciendo por costumbre de manera inconsciente? Y ahí vas a volverte más consciente y lo puedes hacer las veces que quieras. Al principio obviamente va a costar, vas a interrumpir la pauta, vas a volver a sobrepensar, interrumpir, sobrepensas, pero obviamente esto es una habilidad y como toda habilidad requiere su práctica. Así que pasamos al tercer paso. Porque sí, los hobbies juegan un factor fundamental en cuanto a la gestión de la ansiedad. Y es que está genial y de hecho, bajo mi punto de vista, es súper necesario tener una actividad que te desconecte del rol académico. Porque por más responsable, disciplinado y comprometido que seas con tus estudios, por más consciente que seas de tus conductas y los aspectos a mejorar, como por ejemplo el sobrepensamiento, está genial tener algunas actividades que te desconecten de ese modo de estudio, responsabilidades y exámenes. O sea que de este modo evitas que todo sea repetitivo, que todo sea lo mismo. Básicamente evitar que todo sea, me levanto, desayuno, voy al colegio o a la universidad, estudio, duermo, como, me levanto, estudio, duermo, como. Básicamente siempre lo mismo, y lo que termina siendo lo mismo de manera repetitiva, constante en el largo plazo, al cerebro le aburre. Y esto es fundamental porque esto va a repercutir negativamente tanto a tu rendimiento académico, porque ya no vas a tener tantas ganas de estudiar, tu energía no va a ser la misma, y precisamente a tu estado de ánimo, porque literalmente no vas a estar haciendo otra cosa que pensar en los estudios, se te dan ahí un montón de aspectos para cultivar tu valor como persona, para desarrollarte personalmente, un montón de procesos, por ejemplo, de sociabilizar y de básicamente desarrollar habilidades por fuera de lo que implicaría tus estudios formales. Y por lo tanto, esta actividad o estas actividades, bajo mi punto de vista, cuantas más mejor, siempre y cuando obviamente no descuidando la parte académica de los estudios, adaptar en función de tus horarios, intereses y gustos. Obviamente no vas a ir al gimnasio a las 11 de la mañana si a las 11 de la mañana tenés que cursar, por ejemplo. En mi caso, todo este proyecto de marca personal me ayuda porque aparte de hacer mi proyecto es una actividad que me apasiona, que me desconecta del tema de los estudios, por más de que justamente, por ejemplo, en este caso hablo de algunas temáticas ligadas a los estudios y demás,
es una pasión que tengo, la pasión de comunicar, de crear contenido. También me gusta, por ejemplo, mucho juntarme con amigos, entreno todos los días, entonces son esas actividades que básicamente te van desconectando. Independientemente de la actividad, del hobby, el hábito que elijas, asegúrate de que en primer lugar te gusta hacerlo y que en segundo lugar tengas la posibilidad de hacerlo de manera recurrente. Obviamente no vas a salir a correr una vez cada 2 meses cuando estás al borde del colapso, sino es preferible mantener, no sé, 2 o 3 veces por semana, o básicamente tener algo a lo largo del día que tampoco tiene que ser mucho, puede ser, no sé, media hora saliendo a caminar, por ejemplo, todos los días para despejar la mente. Tener algo disruptivo que rompa con tu rutina un poco, que te ayude a desconectar y por supuesto a renovar energías para pasar al cuarto y último paso. Conllevando a nuestra rutina de desactivación. Y es que el sueño juega un papel fundamental tanto en tu rendimiento académico como en tu inteligencia emocional, en tu estado de ánimo, tanto como estudiante y sobre todo como persona, que ya lo vamos a ver. Para ilustrar esta idea de la importancia del sueño y de la rutina de desactivación, que ya también hemos visto en algunos otros videos, vamos a establecer 2 casos de estudiantes que se van antes de irse a dormir. ¿Qué hacen? ¿Qué hábitos, qué acciones específicas hacen antes de acostarse a la cama para iniciar un nuevo día? En el primer caso tenemos un estudiante que se queda estudiando hasta largas horas de la noche, que no digo que esté mal, pero me refiero a como hábito, hacerlo todos los días. Entiendo que, por ejemplo, en épocas de exámenes o que en periodos intensos realmente a veces hay que hacer un esfuerzo extra, pero me refiero como hábito constante de quedarse hasta tarde o hasta la noche, o básicamente cuando el cerebro dice estoy cansado, sigue estudiando. Después se tira un rato en la cama, procrastina 20-30 minutos en redes sociales o un poco de TikTok, de Instagram y se va a dormir. Ahora, comparémoslo con este otro caso entre un estudiante que tiene un horario límite en el cual deja de estudiar. Literalmente, por ejemplo, dice, a partir de las 10 de la noche, obviamente, salvo las excepciones y más, pero en términos generales, en la generalidad, a partir de las 10 de la noche no toco más un libro, no estudio por mi bienestar. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo voy a utilizar para darme un baño de agua caliente y en consecuencia relajarme y meditar 15 minutos antes de irme a dormir. Hay una diferencia completamente abismal entonces entre estudiar todo el día de manera excesiva, comprometida, ni siquiera comprometida porque eso ya no contribuye personalmente en tu caso, digamos, en tu caso como persona, como estudiante. Entonces hay una diferencia completamente abismal entre quedarse todo el día estudiando y dedicarte un tiempo a vos mismo. Porque sí, ante todo, más allá de ser estudiantes, más allá de ser personas que estamos cursando una carrera universitaria o que estamos básicamente en constante movimiento, más allá de ser estudiantes, más allá de ser emprendedores, creadores de contenido y demás, somos personas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos inconvenientes, que tenemos problemas, que tenemos emociones, que tenemos energía que tenemos que renovar, que tenemos una mente que tiene que parar de todos los estímulos, de toda la información, de todas las planificaciones del día a día. Y por eso es fundamental tener una rutina de desactivación, que básicamente son una serie de hábitos específicos que te ayudan a relajarte tanto física, en términos físicos, y sobre todo mentalmente, relajar a tu mente como habíamos anteriormente. La clave de esta rutina de desactivación es que justamente sean hábitos cortitos, simples, prácticos, que no dure más o menos más de 1 hora, porque por lo general cuando ya es la noche estamos cansados, nos queremos ir a dormir, pero también es fundamental la forma en la cual nos vamos a dormir. Si con la cabeza cargada de información, todavía con las ondas cerebrales altas, estimulados por los estudios, por las redes sociales, por los mensajes, por la planificación, o relajados, completamente preparados, listos para un sueño reparador. En mi caso, mi rutina de desactivación es muy simple. Básicamente me pego un baño después de cenar, me pego un baño de agua caliente por lo general, meto 9 minutos de meditación para relajar mi mente, para atender mis emociones o incluso de escritura, tal y como vimos en este otro video que lo vas a tener en la descripción. Anoto por qué fui 1% mejor, planifico las actividades del día siguiente y básicamente después ya me voy a dormir. Todo eso, si bien parece que es mucho, así cuando lo digo de manera conjunta, digamos todos juntos, eso me lleva más o menos 1 hora o incluso menos, a veces 40, 50 minutos porque por ahí medito antes o me baño antes o lo que sea. Pero la cuestión es reservarte esa franja de tiempo, porque qué tanto desconectes a tu mente o qué tanto logres desconectar a tu mente va a influir en tu rendimiento académico en cuanto a la capacidad de retener información, de aprender cosas nuevas, de estar activo, estar despierto en clase, de no tener sueño, de no andar con la cabeza, estoy en clase pero tengo la cabeza en otro lado, en la siesta que me voy a pegar, por ejemplo. Y por otro lado, por supuesto, en tu estado de ánimo. Si no descansamos bien, las reservas de energía, nuestro estado de ánimo y un montón de aspectos que componen nuestro bienestar, evidentemente van a verse repercutidos o van a verse afectados negativamente por esta falta de sueño, o ni siquiera falta de sueño, sino falta de calidad de sueño, porque vos puedes dormir 8 horas, pero esas 8 horas quizás realmente dormiste 2, 3, 4, dependiendo de si tenés una serie de hábitos específicos que te respaldan o no. Que para cerrar, literalmente, como ya todos sabemos, si una buena calidad de sueño, en primer lugar,
no podríamos obtener o no obtendríamos los resultados que podríamos llegar a obtener si, por ejemplo, quiero mejorar mi rendimiento académico, quiero mejorar en los estudios o inclusive quiero mejorar en el entrenamiento de la manera que hace el músculo, voy a estar apagado en clase y demás. Evidentemente no son los resultados que queremos, pero ¿por qué no tenemos los resultados que queremos? Y quizás tenemos ya la disciplina, la fuerza de voluntad y un montón de cualidades que por ahí inclusive otros no tienen, pero nos falta el sueño, nos falta literalmente desconectarnos y recargar verdaderamente energías. Y la otra es que evidentemente si una buena calidad de sueño prolongada en el largo plazo, directamente no funcionamos. Así que vas a tener este video y el video del journaling como fuente de progreso para seguir continuando con este maravilloso video. Muchas gracias, espero que genuinamente te haya aportado el máximo valor posible. Te dejo estos dos videos para que puedas seguir cosechando tu fuente de progreso y pasarte por el canal. Y ahora sí, muchas gracias, nos vemos y por eso.